Aprender a controlar mis sentimientos y mis emociones. Y yo tengo que aprender a usar la cámara. Ay, Señor. Señoras, para que vean, todos somos humanos. Bien. Hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Hay que predicar con el ejemplo. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Se me va. Gracias. Entonces vamos a recapitulando, ¿ok? Recapitulando. Estamos hablando el mundo de las emociones, número 143 de Amoris Laetitia. Estamos siguiendo el libro del Papa. Y hoy, además de lo que el Papa dice, quiero complementar con una visión profunda, antropológica, de lo que son los sentimientos, las emociones y las pasiones, ¿ok? Entonces vamos a empezar escuchando lo que dice el Papa. Deseos, sentimientos, emociones, eso que los clásicos llaman pasiones, tiene un lugar importante en el matrimonio, y yo lo quiero ampliar a todas las relaciones personales en la familia. Se producen cuando otro se hace presente, ya lo expliqué hace ratito, no somos indiferentes a la presencia de los demás, nos afecta interiormente, ¿ok? Para bien y para mal. ¿Qué hago con eso? O sea, todo lo que yo les voy a decir ahora no es solo con el propósito de reconocer cuándo y cómo esto sucede en mí, sino para que yo sepa qué hacer con esto. Porque el objetivo, ¿cuál es? Amor. Ese es el objetivo. El amor en el matrimonio, el amor en la familia. Por lo tanto, esos sentimientos, esas emociones, esas pasiones, aprender a identificarlas, pero a gestionarlas y a encauzarlas. Eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Se produce cuando otro se presenta y se manifiesta en la propia vida. Es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa. Aquí nos vamos adelantando a lo que son específicamente las pasiones. Las pasiones son movimientos interiores que me llevan hacia los bienes que necesito. A veces nos engañan porque a veces son bienes aparentes, pero una pasión, ya les voy adelantando, es algo que interiormente me mueve hacia un bien, ¿ok? Entonces, por eso el Papa está diciendo, esa tendencia tiende hacia otra cosa, y esa tendencia tiene siempre señales afectivas básicas. El placer o el dolor, porque la tendencia también es alejarme de un mal. La tendencia positiva es la pasión hacia el bien, busco ese bien. El movimiento negativo es cuando percibo un mal y más bien el movimiento es a alejarme. Cuando se trata de una cosa es fácil, cuando se trata de una persona es complejo. Y a veces esto también son los sentimientos interiores, ¿no? Sentimientos en sentido amplio, ¿no? Cuando alguien que quiero, pero por cosas que están pasando, es la presencia de ese otro, de repente hace que me quiera alejar. Porque hay un mal que estoy tratando de evitar, ¿no? Entonces, estoy tratando de adelantar un poquito de lo que vamos a ver ahora, pero vamos a seguir mejor con el Papa. Solo para que vayamos reconociendo a qué tipo de movimientos interiores me estoy refiriendo. Esa tendencia tiene siempre señales afectivas básicas. El placer o el dolor, la alegría o la pena, la ternura o el temor. Todas estas cosas suceden en nuestro interior. Hoy queremos aprender a identificarlas y a encauzarlos. Acuérdense para qué. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Amor. ¿Perdón? Amar. Todo con tal de que yo pueda amar más y mejor. Ese es el objetivo, ¿ok? El ser humano es un viviente de esta tierra y todo lo que hace y busca está cargado de pasiones. Qué bonito ejercicio, señoras. Y el otro día les recomendaba en el retiro que cada día tengamos lo que San Ignacio llama esa oración de examen,
para cada día reconocernos cómo estoy, qué movimientos se están dando en mi interior. Para lo bueno, fomentarlo, y lo malo, pues atenderlo y cortarlo y poderlo encauzar, ¿verdad? Ok. Entonces, después en el número 144, lo voy a leer muy rápido, porque el Papa hace como un salto y pone la mirada en Jesucristo. Y es un número muy bonito, el número 144, para descubrir que nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, pero verdadero hombre, también experimentaba sentimientos, emociones y pasiones. Jesús, como verdadero hombre, vivía las cosas con una carga de emotividad. Por eso le dolía el rechazo de Jerusalén. Ese pasaje es muy, muy duro. Hay una iglesia de los que han estado en Tierra Santa, se llama Dominus Flevit, donde Jesús llora porque Jerusalén, la que vino a salvar, pues no le hace caso, se pone a llorar. Esos sentimientos como de impotencia, ¿no? De que ¿qué más tengo que hacer para que te des cuenta que vengo a salvarte? Y se puso a llorar. Y ahí hay una iglesita que se llama Dominus Flevit, que está encima del Monte de los Olivos. Bueno, pues ese es el pasaje que se refiere aquí, Mateo 23:37. Esta situación le arrancaba lágrimas. También se compadecía ante el sufrimiento de la gente. Viendo llorar a los demás, se conmovía y se turbaba. ¿Se acuerdan del pasaje de la resurrección de Lázaro? Cuando antes de que resucite a Lázaro, ve llorar a María y a Marta de Betania, y él también se pone a llorar con ellas porque se compadece de su dolor. Está a punto de resucitar a Lázaro, pero le afecta ver sufrir a la gente que quiere. Esto es muy bonito, para entrar en el corazón de Cristo. Viendo llorar a los demás, se conmovía y se turbaba, y él mismo lloraba la muerte de su amigo. Está hablando de la muerte de Lázaro. Estas manifestaciones de su sensibilidad mostraban hasta qué punto su corazón estaba abierto a los demás. Entonces este número es muy bonito para contemplar la emotividad de Jesús. ¿Okay? Era humano. Dice San Pablo, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Él también lloraba, él también algunos días estaba más animado que otros, también a veces le dolía la cabeza, y a veces también estaba feliz, y a veces estaba triste, pero como verdadero Dios, pues es el modelo perfecto de cómo gestionar esto para que al final todo me lleve a amar. ¿Ok? En el número 145, y aquí es donde me voy a detener un poquito, empieza el Papa a explicar un poquito más este mundo de las emociones en nosotros. Entonces el 143 habla de las emociones, las pasiones, los sentimientos en nosotros. 144 como que pone la mirada en Cristo, y 145 vuelve otra vez a nosotros. ¿Ok? Y dice, experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo. ¿Qué está tratando de decir aquí el Papa? A veces, y fíjese lo que son las cosas, ayer mismo me escribió una señora sobre este tema, sin saber que hoy lo íbamos a hablar. Me dice, padre, tal cual, comparto la experiencia porque yo creo que todos nos podemos identificar. ¿Por qué nos pasa que a veces tenemos sentimientos negativos hacia una persona? Dice, ¿cómo puedo evitar eso? No me gusta tener esos sentimientos. Y yo le digo, señora, felicidades. Porque lo primero que está haciendo es darse cuenta que eso que se está dando en usted no le puede llevar a algo que no es bueno, pero usted está luchando contra eso. Entonces, felicidades. Lo que está tratando de decir aquí el Papa va en esa línea. Los sentimientos, las emociones son inicialmente involuntarias. Son reacciones de nuestro interior involuntarias a lo que está pasando en nuestro exterior. Y cuando tiene que ver con las personas, pues a lo que una persona en ese momento me afecta o no me afecta en sentido positivo o negativo. Entonces, el movimiento inicial es involuntario. Y como es involuntario, moralmente no es malo ni bueno. Es decir,
no hay una culpa si fuese un sentimiento negativo. Lo interesante es, ¿qué hago con eso? ¿Me dejo llevar? Cuando me dejo llevar, a lo mejor ya estoy empezando yo libremente a sumarme a lo que inicialmente era involuntario. O trato de cortarlo y trato de encauzarlo y busco en la oración o busco en otros medios como para desconectar o como para darle la vuelta. Entonces te estás santificando en eso. No solamente no estás haciendo algo mal. Y es el mismo sentimiento. Vamos a escuchar un poquito lo que dice el Papa y luego les voy a explicar más detalladamente este mapa de este mundo interior que me parece interesante. Por eso entienden lo que dice el Papa de que experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo inicialmente. Acuérdense que para que por ejemplo, bajando al tema concreto, ¿es pecado, padre, o no es pecado que yo tenga sentimientos malos a una persona? Depende, vamos a ver, apenas, si es algo que te viene sin buscarlo, todavía es involuntario. Acuérdense que hay 3 condiciones para un pecado mortal. Materia grave. ¿Y cuál es la materia grave? Cualquiera de los 10 mandamientos es materia grave. Y el mandamiento más importante de todos es el del amor. Entonces cualquier cosa que me lleva a no querer a alguien ya es materia grave. ¿Ok? Pero no es solo eso para que sea pecado. 2 condiciones más. Pleno conocimiento, es decir, que yo sepa que esto está mal. Y pleno consentimiento, que yo quiero esto. Entonces, por lo tanto, cuando un movimiento interior, un sentimiento, una emoción se está dando inicialmente, cuando todavía no es voluntario, no hay consentimiento, por lo tanto no hay falta grave. Así que súfranlo con paciencia, esos movimientos interiores negativos. Eso sí, hagan algo. No se dejen llevar. Porque si no lo cuidas en ese momento, acuérdense de las reglas de San Ignacio que vimos en el retiro anterior. Cuando la bolita de nieve, regla 12, cuando apenas está empezando la puedes parar. Cuando ya va montaña abajo, no hay quien la pare. Entonces es cuando por eso nosotros, qué importante que estemos conscientes de cómo están hoy mis sentimientos, mis emociones, mis pasiones, para cuando empiezan esos negativos, voluntariamente tratar de frenarlos y encauzarlos. ¿Ok? Tiene que ver con la pureza de intención también. Sí, tiene que ver con la pureza de intención. O sea, la pureza de intención, o sea, ¿qué estoy buscando yo con esto? O sea, no quiero que esto me pase. Muy bien, se está santificando. Ah, pues me dolió esto. Ah, pues me hizo enojar. Ah, pues ahora y ahora empiezo a pensar cómo se la devuelvo y ahora se la voy a regresar y ahora pues se va. Ya caíste, ya mordiste, ya te vas a dejar llevar. ¿Entienden la diferencia? ¿Me explico? Entonces vamos a hacer un alto aquí antes de seguir leyendo al Papa, porque creo que van a entender mejor lo que el Papa quiere decir. Entonces hago una explicación rápida. Vamos a empezar con el mundo de las pasiones. Y hay una tablita que les voy a pasar al grupo cuando acabe la plática hoy, para que lo tengan también ahí en el grupo oficial del Regnum Christi, para que después si lo quieren repasar. Las pasiones tienen que ver con 2 tipos de apetitos en sentido antropológico. El apetito, hay 2 tipos de apetitos. Un apetito, no sé si estas palabras les van a sonar o no, pero bueno, es bueno que les suene. De todos modos, no se preocupen, como no hay examen ni nada, o sea, no, ustedes apunten lo que quieran, lo importante es que les sirva, ¿ok? Apetito concupiscible es la tendencia hacia un bien. Cualquier tipo de bien. ¿Cuál es el ejemplo más básico? La comida. La comida es un bien. El apetito interior que te mueve a la comida es porque tú necesitas alimentarte, lo tienes como algo instintivo, pero eso es esa pasión, ese apetito cuando te da hambre algo y cuando se te antoja la comida, ese es algo
que está inscrito en tu naturaleza para que no te mueras de hambre, porque si no, no comeríamos. Si no tuviéramos eso que nos atrae la comida, no comeríamos y nos moriríamos de hambre. Qué bien hace Dios las cosas, ¿no? Entonces, a veces los apetitos se desordenan. Y a veces ya no solamente me atrae la comida que necesito, sino ya me atrae la comida por el gusto que me aporta y ya no por lo que yo la necesito. Entonces ya empiezo a comer de más, o estoy comiendo cosas que no debería comer, y entonces ahí es cuando se desordena. Pero se está desordenando algo que está llamado a ser bueno. Pues ese es el tipo de apetito al que se está refiriendo. Relacionado con las personas, y ahí está la tablita, me lleva al amor, pero también me puede llevar al odio. En relación con las personas, las dos pasiones más importantes son el amor en sentido positivo y el odio en sentido negativo. El odio cuando estoy percibiendo algo malo para mí en esa persona. El amor cuando estoy percibiendo algo bueno para mí en esa persona. Qué interesante. Ya ven el dicho, ¿no? Dicen que del odio al amor hay un paso, ¿no? Que las dos son pasiones. Pero ¿saben qué? Es verdad. Por eso, si en tu relación con una persona que estás llamada a querer en este momento te nace más, y tienes que ser sincera contigo mismo, el odio que el amor, no te preocupes. No estás tan lejos de que puedas darle la vuelta, pero vas a tener que darle la vuelta tú y desde dentro. Y con la ayuda de Dios, porque esto es antropología filosófica, aquí estamos hablando en el campo de la vida espiritual, y el primer interesado es el Señor en entrar con la vida de gracia para ayudarte a que esa tendencia negativa se convierta en una tendencia positiva. Pero no te escandalices de ti misma si experimentas esas cosas. ¿Me explico? Entonces, fíjense, qué interesante. Entonces, las pasiones son movimientos fuertes hacia los bienes o los males aparentes. Entonces, eso tiene que ver con el apetito concupiscible, pero hay otro apetito que se llama el irascible. Y el irascible, la palabra lo indica, ira en un sentido más abstracto, ¿no? No es la ira solo en sentido negativo. Cuando Jesucristo, por ejemplo, entra al templo y expulsa a los vendedores, dicen que es la santa ira de Dios, o sea, le mueve por dentro esa pasión a decir, esta es la casa de Dios, esto no tendría que estar pasando aquí, ¿no? Entonces, hay un modo positivo de ejercer o de encauzar el apetito irascible, pero normalmente se nos desordena si no tenemos cuidado y nos pasamos y acabamos faltando a la caridad, ¿verdad? Y entonces aquí dice aquí el libro, es la tendencia hacia un bien difícil, es de lucha contra los obstáculos o de resistencia contra los obstáculos. Es cuando tienes que luchar para alcanzar algo que parece que no se puede, o cuando tienes que resistir para que no te pase algo que tú deseas que no te pase. Entonces ahí también es una pasión que tenemos. Entonces esos movimientos los tenemos todos los seres humanos y van a causar todo tipo de efectos en nuestro interior. En la medida en que sepamos identificar lo que está pasando en nuestro interior, vamos a ser más capaces de decir, ¿qué hago con esto? Y que sea lo que sea, de aquí salga yo amando más. Ese es el objetivo. No se olviden que ese es el objetivo, ¿ok? Entonces, aquí sale la cólera, ante un mal difícil presente, o la audacia ante un mal difícil ausente posible, o el temor ante un mal difícil ausente imposible, en fin. Entonces aquí no nos vamos a complicar. Lo que les quiero exponer es que este es un primer tipo de movimiento interior, las pasiones, ¿ok? Las pasiones están llamadas a estar ordenadas ¿hacia qué? Hacia el amor. Si tú, y aquí me quedo con esta que es la que más tiene que ver con el tema en cuestión, el amor en el matrimonio. Cuando tú en el mundo de tus relaciones personales empiezas a sentir
como que una persona ya no solamente te está molestando, sino que empiezas a percibir que hasta puede llegar a empezar a hacer un poquito de odio, no te escandalices de ti misma. Pero ojo, banderita roja, no te dejes llevar por eso. Ponte a trabajar en tu interior, busca la ayuda de Dios, busca la manera de encauzar, porque esa pasión está llamada a ser en sentido positivo, de amor. ¿Ok? Entonces eso es un primer tipo. Luego, emociones y sentimientos. Voy a hacerlo muy sencillo porque quiero volver a lo del Papa, pero emociones y sentimientos. Para distinguir uno del otro, prácticamente quédense con esto. Dice aquí. La emoción es un sentimiento interior que lleva consigo una conmoción orgánica. O sea, las emociones son sentimientos fuertes. Mientras que las pasiones tienen que ver más con movimientos hacia afuera, lo bueno me mueve hacia ello, lo malo me hace huir de eso. Los sentimientos y sobre todo las emociones tienen que ver más conmigo y lo que está pasando dentro de mí. Pero las emociones ya te empiezan incluso a afectar física o fisiológicamente, porque estamos todos conectados. Está muy interesante la tablita que les voy a pasar, pero quédense con este mecanismo. Vamos a centrarnos en las emociones, que son las fuertes, son los sentimientos fuertes, ¿ok? Hay 4 momentos en toda emoción, sentimiento fuerte. Primero, la ocasión, dice este autor. Segundo, luego le voy a explicar, la disposición. Tercero, la causa. Y cuarto, los efectos. Con mucho gusto. Después les voy a pasar la foto de todo esto, pero se lo repito. Toda emoción interior tiene como 4 momentos. La ocasión. Segundo, la disposición. Tercero, la causa. Y cuarto, los efectos. Fíjese, empiezo por el cuarto para que se den una idea es que de verdad nos afecta. Si no lo sabemos encauzar, nos afecta y nos hace hasta daños en la salud. Estas posturas llegan al centro mismo de la emoción, al hipotálamo, dice este profesor. Por medio del sistema nervioso autónomo pone al organismo en tensión para defender la felicidad. Tenemos así los efectos orgánicos de la emoción. Y aquí la verdad es que es interesante cómo relaciona, por ejemplo, ya después se los paso si les interesa, pero no me quiero distraer, pero gastritis, diarreas, estreñimientos, o sea, tienen raíces en las emociones. No solo, también a veces lo que estás comiendo, no comiendo, ¿verdad? Pero está más relacionado de lo que nos damos cuenta. El aparato respiratorio, el aparato cardiovascular y el aparato digestivo son 3 aparatos que están íntimamente relacionados con las emociones. O sea que nos interesa gestionar bien esto. En primer lugar, por nuestra propia salud, ¿verdad? Entonces vamos a definir estos 4 momentos. ¿Por qué quiero explicar mejor estos 4 momentos de las emociones? Para que ustedes los identifiquen mejor y paren la pelotita de nieve cuando está empezando y la sepan encauzar mejor, ¿ok? Vamos. Primer etapa de una emoción, que es un sentimiento fuerte, ¿ok? La ocasión, dice así el autor. Un suceso cualquiera puede provocar la emoción. Así, por ejemplo, un dolor, una enfermedad, la muerte de una persona querida, un fracaso, un recuerdo, pueden ser ocasiones negativas de temor, ira o tristeza, como también la presencia de la persona amada, un regalo, un éxito, pueden ser ocasiones de gozo. Entonces, emociones
No solamente en sentido negativo, también en sentido positivo. Ves una persona que quieres y que no has visto mucho tiempo, te vas y le das un abrazo, estás feliz, ves una persona que te ha lastimado y que se te, de repente no te lo esperabas encontrar ¿qué sientes por dentro? O sea, se te remueve todo, no sabes si quedarte, no sabes si irte, no sabes si eres capaz de poderle sonreír a esa persona, o sea, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que queremos identificar. Entonces, el primer momento es la ocasión. La ocasión es ese momento donde se está dando por primera vez algo. No lo estás buscando tú, por eso. No es algo que tú estás buscando, es algo que de repente te sorprende. Por eso puede ser una noticia, puede ser un mensaje que de repente te llega de alguien y no te lo esperas. Ese mensaje te puede dar gran alegría o de repente te hace enojar y no te lo esperabas. Entonces la ocasión es el primer momento, ¿ok? ¿Qué hago con eso? Por eso es importante ver las siguientes etapas. Segunda etapa, que para mí es la más importante: disposición. ¿Cuáles son tus disposiciones a recibir esas ocasiones? Señoras, y aquí lo uno con la vida espiritual. Cuando tú has hecho bien tu oración por la mañana, cuando estás consciente de estar en vida de gracia, cuando estás además preparándote en este día, Señor, que te agradezco que me has dado hoy, y me preparo, no me voy a condicionar, no me voy a sugestionar, pero seguramente el día de hoy pueden pasar cosas que no me espero. Señor, estoy preparada desde ahora y con tu ayuda quiero afrontar lo que venga. ¡Qué diferente de cuando no estás rezando, de cuando hace tiempo que no te confiesas y te sorprende la misma cosa! Te aseguro que tu reacción no va a ser la misma. La disposición tiene que ver con lo preparada que tú estás para reaccionar ante eso que va a venir de forma inesperada. Ahí es donde nos estamos jugando todo. Vamos a leerlo como lo explica. El humor o el estado de ánimo en el que te encuentras influye mucho sobre tus emociones. Si uno está contento, optimista, de buen humor, interpreta los acontecimientos de manera alegre, o por lo menos no te enojas tanto. Si se siente lleno de fuerzas y las preocupaciones no le parecen tan graves. Si está de mal humor, interpreta negativamente los mismos acontecimientos. O sea, como si fuera la botellita. O sea, en el primer caso, pues es como si te cayeran 3, 4, 5 gotitas en un recipiente que está bastante despejado, pues no pasa nada, que le cae, que luego ya las quito. Qué diferente que es cuando ya la gota que derrama el vaso. Entonces, ¿cómo me estoy yo disponiendo interiormente? Este es el ejercicio de todos los días, y esto tiene que ver con el amor en el matrimonio y en la familia, porque el primer lugar donde hemos de buscar aplicar esto es en la propia familia. Esta tarde, cuando yo llegue a mi casa, me preparo. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Cuáles situaciones me puedo encontrar esta tarde que a lo mejor me van a hacer probar mi paciencia o esas emociones que no quiero que sean negativas? No sé, pues estoy teniendo dificultades con un hijo y me lo voy a encontrar esta tarde, y a lo mejor lo que le pedí me di cuenta que no me hizo ni caso. ¿Cómo me voy a preparar para recibir a ese hijo y ayudarle de verdad? O tuve una discusión con mi marido y no me gustó cómo acabó la cosa, y sé que el tema está pendiente, pero me lo voy a encontrar esta tarde. ¿Cuáles son mis disposiciones ante eso? ¿Y cómo puedo hacer para que mis disposiciones sean las mejores? Ahí es donde encajo con la vida espiritual. Oración de examen, Señor, está en causa. Señor, esto no viene de Dios. Aquí está el demonio que me está tratando de quitar la paz. Únalo con lo que vimos en el retiro pasado. Porque, fíjense, para una persona que solo lo maneja a nivel antropológico, pues puedes tener recursos y todo, pero si además le metes el elemento espiritual, es que tenemos todas las de ganar. Depende de nosotros, ¿verdad? Entonces esta es la segunda etapa. Tercera etapa en toda emoción: la causa. Es decir, va más allá de la ocasión.
La causa de la emoción, dice aquí el autor, es el modo como el sujeto relaciona el objeto presentado, aquí se pone un poquito académico la terminología, tengo paciencia, con su propia felicidad. Es decir, la causa de fondo de que te viene esa emoción fuerte tiene que ver con lo que tú estás relacionando de lo que está sucediendo con tu propia felicidad. Las emociones, en el fondo, están dirigidas a proteger tu búsqueda de la felicidad. Lo tenemos grabado en el corazón. Pero somos libres. Y cuando tú percibas algo que amenaza tu felicidad, ahí es donde tú eres capaz de decir, ¿qué hago con esto? Para que no solamente no me quite mi felicidad y no se me vaya más allá, sino que en esto voy a buscar mi felicidad, no a pesar de esto. Y para eso la vida espiritual es genial. En tu debilidad está tu fortaleza, como diría San Pablo. En eso que parece un problema, hay una oportunidad para amar más, diríamos en una clave más espiritual. ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo desconecto de ese sentimiento negativo? Me tengo paciencia, no lo estoy queriendo yo, este sentimiento negativo. Se está convirtiendo en emoción, en algo más fuerte. Ya me empieza incluso a afectar, ya siento que en el estómago, o que en la cabeza, o que en mis palpitaciones ya me está afectando más. Ok, no pasa nada, soy humana. ¿Qué hago con esto, Señor? María, rezo, reflexiono, pido ayuda, ordeno mis ideas, cállate, si esa voz viene del demonio. Señor, lo que tú quieres que de esto salga más amor. Ok, ¿dónde están esos actos que tú estás esperando de mí en este momento para que salga más amor? ¿Qué manera de encauzarlo? Te estás santificando además. ¿Me explico? Y luego la última etapa que pone aquí el profesor de antropología es que, y esto tiene, al ser emociones, tiene efectos. Y esos efectos son los que se dan incluso en nuestro organismo, ¿no? Ya les hablé, aparato digestivo, aparato cardiovascular, o sea, te sube la tensión, te sube la presión, te afecta tu digestión, tu respiración misma. No sé si les pasaba, y esto no solamente tiene que ser con cosas muy... ¿Se acuerdan cuando, no sé si las primeras veces que les tocó a ustedes hablar en público, a lo mejor, ¿no? A lo mejor en la escuela, o hay personas que se les da porque son extrovertidos y hasta piden las ocasiones, y hay gente que dicen que no vayan a pedir hablar en público, ¿no? Y de repente te toca, y empiezas a notar que la respiración, eso son las emociones, o sea, te afecta, porque de alguna manera esa ocasión, ¿cuál es la causa de fondo? Que es el temor de que algo va a pasar mal, y entonces es un atentado contra tu felicidad. Por eso hay como un mecanismo de defensa del organismo. Pero no, eso es como funciona antropológicamente. Pero ¿qué hago con esto? La vida espiritual es genial para esto, Señor. Pues ¿qué más da? Si yo me sé querido por ti, si yo sé que estoy haciendo esto para darte gloria a ti, ¿verdad? Pues yo voy a hacer lo mejor de mi parte, y si los demás les gusta bien, y si no les gusta, pues allá ellos, ¿no? Y te liberas y te va. Entonces cada uno termina de buscar cómo gestionar interiormente esos movimientos, pero no da igual lo que pase, depende de mí, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que les haya ayudado esto. ¿Alguna duda? Sentimientos, emociones, pasiones, un poco para que tengan, porque ahora sí, el Papa que va a explicar esto desde un punto de vista más espiritual, creo que lo vamos a entender mejor. Entonces volvemos al número 145. Padre, en lo de la disposición, el hecho de estar aquí aprendiendo y entendiendo, esto fomenta, esto pone en evidencia su deseo de tener mejor disposición para todo lo que les sucede. Si no, no estarían aquí. El hecho de venir aquí un miércoles. Por eso me da mucho gusto cuando a mí los señores, que a veces me los encuentro, sus esposos, ¿verdad?, que me dicen: ay, padre, pues mi esposa cuando el miércoles va, luego por la tarde siempre está muy contenta, no sé qué. O sea, y yo,
Y yo digo, wow, pues oigan, qué bonito, ¿no? Para mí es como un consuelo que ustedes se llenan tanto de Dios que su familia también lo nota, ¿verdad? Y también entonces de eso se trata. Tiene que ver efectivamente con las disposiciones. Vamos a escuchar al Papa, que ya nos queda poquito tiempo. Quiero acabar el número 145 y si puedo el 146 antes de la misa. Y así ya dejamos el siguiente tema para la próxima. Experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo. Ya saben lo que significa esto, o sea, experimentar cuando empieza, ¿ok? Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Ojo con lo que dice el Papa. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. ¿Qué haces con eso? Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión. Cuando tú te das cuenta que se está despertando ese movimiento interior, inicialmente no es voluntario, pero llega un momento que te das cuenta, ya me estoy enojando, y ya me estoy enojando con esta persona, y no me quiero enojar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y empiezas como un debate interior y como que lo quieres frenar, y llega el momento de dices, te empiezas a centrar más en lo que esa persona te dijo o en lo que te hizo, y llega un momento como que tú decides callar al angelito bueno y dices, me da igual, y coges el teléfono y le escribes un mensaje de esos de bomba, ¿no? Que cuando lo estás mandando casi al final dices, ay, ¿por qué lo mandé, no? Pues ahí hace un acto voluntario. Ahí sí ya no fue solamente la pasión. Entonces eso es lo que está tratando de decir el Papa. Pero si los sentimientos son promovidos, buscados y a causa de ellos cometemos malas acciones, el mal está en la decisión de alimentarlos y en los actos malos que se sigan. ¿Te explica, no? ¿Sí? En la misma línea, sentir gusto por alguien no significa de por sí que sea un bien. Ustedes también como mujeres, es normal que se puedan sentir de vez en cuando atraídas ante un hombre que lo ven guapo, que lo ven atractivo y de repente sienten como que, caray, o sea, esta persona algo me mueve por dentro. Inicialmente no es algo malo. ¿Qué haces con eso? ¿Le sigues dando cabida a esos sentimientos y esas emociones? ¿O empiezas a buscar tener un poquito más de trato con esa persona cuando sabes que ya se empieza a poner un poquito peligrosa la cosa? Ahí ya sí estás tomando tus decisiones que son equivocadas, porque están yendo en contra de tu matrimonio, ¿verdad? No sé si me explico. Pero esos movimientos iniciales, interiores, como dice el Papa, no son pecaminosos, no son malos en ese sentido, ¿ok? Qué importante por eso parar la pelotita de nieve cuando está empezando. Y también en la vida espiritual, Señor, pues te ofrezco estos sentimientos, Señor, pues aprovecho estos sentimientos para renovar mi opción por esa persona que tú pusiste en mi camino, que es mi esposo, o por mi matrimonio, o por mi familia, o por lo que yo sé que tú quieres de mí en esta situación y lo que no quieres de mí, y esto que me está costando te lo ofrezco. Te estás santificando con mayúsculas en esas luchas interiores. Y no te escandalices de ti misma cuando de repente te pasan esas cosas, ¿no? Yo alguna vez les he dicho en clave medio en broma, medio en serio, ¿no? Que a veces pasa tanto a señoras como a señores que cuando están pasando por un momento así medio difícil y tal, y de repente como que sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Como que empiezas a como que a querer buscar a personas de tu vida pasada, ¿no? Novios del pasado o personas que en el pasado te fueron especialmente gratas, y como, ¿dónde estará fulanito de tal? Bueno, movimientos interiores inicialmente no son malos. ¿Qué hago con eso? ¿No?
Y cuando ya me estoy dando cuenta que esto no me vaya a traer nada bueno, y corté y dije, no, déjate de tonterías, no, esto no te va a traer nada bueno, mejor ocúpate en superar el problema que tienes entre manos y busca, te está santificando, ¿verdad? Pero cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, si algunas veces les ha pasado esto. Dice el Papa, sentir gusto por alguien no significa de por sí que sea un bien. Si con ese gusto yo busco que esa persona se convierta en mi esclava, eso también ya se refiere al interno de la relación matrimonial, ¿no? El sentimiento estará al servicio de mi egoísmo. Creer que somos buenos solo porque sentimos cosas es un tremendo engaño, ¿no? Es decir, señoras, el objetivo final, ¿cuál es de todo esto que estamos viendo? Amar. Sentimientos buenos para llevarlo a plenitud. Sentimientos malos para que yo con paciencia los identifique, le dé la vuelta y que de ahí me proponga amar más. Con eso, obviamente con la ayuda de Dios, nunca se van a equivocar. Pero eso sí, ténganse mucha paciencia y no se escandalicen de ustedes mismas cuando en su interior pueden percibir todo tipo de cosas y de sentimientos, y a veces muy feos y muy horribles o no convenientes. No pasa nada. Mientras eso les lleve a amar, benditos medios que el Señor permitió para que ustedes fueran santificados. ¿Ok? Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya tienen materia suficiente para poder poner en práctica todo esto. ¿Alguna pregunta? No sé si me expliqué bien. Los ejemplos sé que no son los mejores. Ustedes perfectamente pueden aplicarlos a su propia vida. Lo importante es que hagan ese ejercicio. ¿Qué movimientos están dando en mi interior? ¿Qué hago con ellos? Los buenos para potenciarlos, los malos para rechazarlos. ¿Ok? No sé si me perdí, pero habría faltado la cuarta, que eran los efectos. Sí, lo que pasa, lo dije al inicio, los efectos ya son más en el orden de lo fisiológico, o sea, es que acaban afectando una emoción, acaba afectando incluso fisiológicamente aparato digestivo, aparato cardiovascular, aparato respiratorio, incluso el sistema nervioso. Sistema nervioso. Entonces esos son efectos. O sea, los sentimientos son como más tranquilitos, son interiores, pero no hacen tanto ruido para bien y para mal. Cuando ya empieza a crecer, se convierte en emoción. Las emociones, por definición, son fuertes. Que el Señor les ilumine para que todos sus sentimientos, emociones y pasiones sean para mayor gloria de Dios y para amar más a las personas que tienen a su alrededor. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, Rey nuestro. María, Reina de los Apóstoles. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pasamos a la Santa Misa. Gracias por su atención.